La Revolución Mexicana, el fin del porfiriato y la Constitución de 1917. Uf, qué año para constituirse, ¿no? Si no me equivoco, este fue el año en el que Alemania les mandó un mensaje diciéndoles que invadieran Estados Unidos para que Estados Unidos no le mandara recursos a Inglaterra. Inglaterra recepcionó ese mensaje, se lo puso al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos dijo: dale, mi rey, saquen la escopeta, nos vamos para Europa. ¿Sabes? Ah, qué año. De Russo el profe. Creo que no había dicho el nombre del canal. Vamos allá. Hoy toca volver a territorio americano, más específicamente a México. Mira, el único país norteamericano que no habla inglés. No, no opino nada, no soy mexicano. Tocar el evento conocido como la Revolución Mexicana, un conflicto armado en el que, como casi todas las revoluciones, adivinen, México se autodetonaría mediante una guerra civil, para no perder la costumbre. Es un tema... Bien, México y la autodestrucción. Dos conceptos muy continuos en la historia. Sí, muy X de esos años. El tremendo Mr. Worldwide que se mandó a Alemania en ese momento, ¿no? que por lo que vi en redes parece generar un poco de controversia entre los mexicanos de a pie. Pero como bien saben, soy argentino, pesimista y antiideológico. Y como eres argentino, por definición también eres racista. Eso viene en el pack. No lo niegues. No tenía nada que ver, ¿sabes? Por lo que esa discusión que rodea a todas esas ideologías cogidas... ¿Qué porongas es el anarcofeminismo? What the fuck? A ver, este lo reconozco, anarcocomunismo. Comunismo normal. El antifa, que son más fascistas que los fascistas. Porteño tenía que ser XD. Anarquismo tradicional. Otro comunismo. Otro anarcocomunismo, de hecho. Esto asumo que es el anarcocapitalismo. Esto es el libertarismo. La ideología estadounidense. Dios mío, pero ¿qué porongas es el anarcofeminismo? El anarquismo verde es básicamente ser veganos. Greenpeace, pero anarquista. Anarquista, porque el 90% de los anarquismos no son anarquistas, ¿sabes? Pero ¿qué porongas es el anarcofeminismo? ¿Cómo mantendrías el feminismo ahí? Yo soy judío israelí, así que tampoco opino al respecto. Vaya por Dios. Ideologías cogidas nacidas en torno a los siglos XIX y XX, a mí me chupan un huevo. Y fiel a como soy, hablaré del contexto, el proceso y los resultados fácticos de este evento. Si por el contrario vos sos fanático de alguna ideología, tenés un bando o una postura definida acerca del tema... Mira, mi único bando es el que haga que México desaparezca del mapa. Arre violento, ¿sabes? Pero igual, Shanebaum un tomahawk por el culo se lo merecería, ¿eh? Faltó el de Gizmo. Ah, no, son todos juntos. XD. Podés comentarla así en la sección de comentarios para de última encontrar a alguien que sí le interese. Dicho esto, el tema del día es patrocinado por Kenio Chavero y sin más que agregar, arrancamos. Mira esa buena mano hecha en Paint, ¿sabes? Y no ha cambiado el dibujo nunca, creo, el tipo, ¿no? ¿Sabes? Desde la intro, por lo menos. Este asunto es una ensalada, así que intenten prestar atención. Desde 1876, Porfirio Díaz gobernó... ¿Por qué tiene un pollo en la foto, en la foto oficial? ¿What? México en lo que se... Vivió 85 años en los 1800. Este culiao estaba hecho de acero. Se conoce como el porfiriato. Esto era un sistema dictatorial, lo que significa que el señor Díaz... Cultura sobrequemada la de México. Ahora toda persona que hable español, siempre el estadounidense va a pensar que somos todos mexicanos, por desgracia. Es su sombrero. Vaya. Se pasaba por sus huevos morenos, la división de poderes y se arrogaba estos en su propia persona. Qué bien. En el 88 reformaría la Constitución, para además tener la posibilidad de ser reelegido indefinidamente. Sutil. Me recuerda a cierto presidente de un país latinoamericano que ya no está en Latinoamérica. Que se lo llevaron el Uber de paseíto a Nueva York, unas vacaciones pagadas, me dijeron. Es como un poco parecido, ¿no?
Por lo menos antes de la parte del Uber directo de vacaciones a Nueva York. Sutil. Por lo que cada cierto tiempo se cumplía su mandato, se presentaba, ganaba entre comillas y volvía a empezar la rueda. En términos reales, Es literalmente Venezuela, ¿sabes? su gobierno llevó modernización y cierto ápice de estabilidad, logrando mantenerse en el cargo en un país que, como sabemos, estuvo mucho tiempo en guerra civil tras guerra civil. Estos aspectos traían un gran crecimiento económico: ferrocarriles, inversión extranjera, sobre todo estadounidense y británica, industria y finanzas relativamente ordenadas. Pero acá Me recuerda a cierto viejo rancio que está desplazando a todo un pueblo de que en parte también pertenezco. Eso podría ser cualquiera. O sea, genuinamente. Podría ser cualquiera. Podría ser Putin, podría ser Trump. Podría ser Xi Jinping. Podría ser Pedro Sánchez. cambio venía con altos El Ayatolá no, porque está muerto. costos sociales, explotación laboral, represión política, sacar a patadas en el culo a indígenas de sus tierras Pasado. y concentración de las mismas en haciendas, lo que generaba básicamente que hubiera un sector muy rico y otro que no tenía ni caca en las tripas. Debido a todo esto, con los años empezaría a crecer una fuerte oposición proveniente de distintos sectores que pedían muchas cosas. Mira esa tremendísima jawline, ¿sabes? O sea, mira esa tremendísima quijada. Literalmente el meme del gigachat, ¿sabes? Muchas cosas, pero una en común era la de elecciones libres. Al bigote no lo querían ni en su casa, puesto que esta oposición venía compuesta por distintas ideologías como anarquistas, socialistas e incluso liberales, como los hermanos Flores Magón del Partido Liberal Mexicano, que ya criticaban Referencia a Reino Unido. Vaya. duramente el régimen. No, Patricio, estos liberales no tienen nada que ver con los liberales actuales. Antes de Vaya. Yo intentando explicar en cada video sin éxito que los liberales de la Revolución Francesa... los americanos del siglo XIX y los del 30 y Milei no tienen nada que ver entre sí. Vaya por Dios. pues, ¿notas la diferencia? Hasta ahora nada que pueda sorprendernos, y es que todo lo antes mencionado es prácticamente un calco de lo que pasaba en la mayoría de nuestros países hispanoamericanos. Sistemas centralizados, A ver, ¿tú piensas que los liberales de la Revolución Francesa muy probablemente eran tremendísimamente homofóbicos? Y los de hoy en día, no. Bueno, algún homofóbico habrá, pero... carriles extranjeros, inversión, crecimiento de oposiciones ideológicas, aumento de deuda externa y pedido de votaciones libres. Sin ir más lejos, en Argentina en 1910 se firmaría la ley Sáenz Peña, que convertiría esto último en una realidad. Pero México iba a preferir darnos un espectáculo. Como Como siempre, México tomando la peor decisión posible. Quiero decir, estuvieron con AMLO 6 años y ahora pusieron a Chainbound. Que es AMLO pero en mujer. O sea, abrazos, no balazos. Mientras tanto, Bukele hizo del Salvador el país más seguro de la región. En un término, creo. O dos, no sé, pero igual. Rapidísimo. mínimo, más interesante, pero eso sí, mucho, pero mucho más sangriento. ¡México, cabrones! ¡Órale, puto! La cosa se calienta en México cuando en 1908 el Bigote declara en una entrevista que no se iba a presentar a una reelección. Lo que Bien. Yo no me voy a presentar más. Les presento al nuevo candidato de mi partido. Mi hijo. ¡Puta madre! abrió en todos grandes expectativas democráticas. El problema es que Porfirio aplicó la gran Messi cuando dijo que renunciaba a la selección. Y en 1910 Demonios. Ya todos sabemos cómo terminó eso porque literalmente está jugando ahora mismo. O sea, no sé si ahora mismo en este momento en el que estoy haciendo el directo o si estás viendo esto cuando lo estás viendo, pero ahora en este momento hay un mundial, ¿sabes? declararía que era Bait. Se presentó y las ganó de una forma que, ¿cómo decirlo? Literalmente parecía que el gordo se les cagaba de risa en la cara a sus rivales. Ganó con el mismo margen que gana Xi Jinping en China.
100%. Arrestó a su principal opositor, Francisco Madero, previo a las elecciones. Se realizaron actos de violencia contra muchos votantes y Vaya el por Dios. colmo era que los resultados de las elecciones lo marcaban como ganador por un número imposible, cerca del 99%. ¡Qué hijo de puta! Me imagino. Ganador de las elecciones. El putito este con un... Ok, esto es demasiado descarado. Ok. Un 120% de los votos. Que soluciona el problema con el narcoestado y que luego hablen. Exacto. ¡Gordo! Por lo menos dibujame un poco más los números, ¿no? México Por lo menos Maduro tuvo la decencia de decirte: no, yo gané por un 51%, ¿sabes? No tienes que competir si eliminas a la competencia. La clásica, ¿sabes? explotó. En el norte se levantaron caudillos como Pascual Orozco y Pancho Villa, el cual, bueno, tenía un sentido de la Ese me suena de algo. moda bastante particular. Ay, gordo, si llegó a la trama este tipo con esa cosa como montura, ya sabés que la cosa se va a poner fea. En el sur se prendería también Emiliano Zapata, y para terminar tremendo cóctel, desde su exilio en el exterior, el 5 de octubre de 1910, Madero publica el famoso Plan de San Luis, en el que declara nulas las elecciones, se autoproclama presidente provisional y llama a todo el país en levantarse en armas bajo la consigna de sufragio efectivo y no reelección. Y el 20 de noviembre de ese mismo año, México se prende fuego. Bueno, ¡qué novedad! a ver, se prende fuego es una expresión. La verdad es que estoy exagerando un poco. Hermano, hace literalmente un par de meses México de verdad se prendió fuego. Se supone están en paz. Ni siquiera una guerra civil tienen, en teoría. En teoría. El centro y sur no hicieron nada al principio. Sería en el norte donde Pancho Villa y Orozco se llevarían el protagonismo de esta primera etapa. Pero that's it, Lucky Churix, eso fue al principio del directo. Ya llevamos 2 horas y media de directo. Lo siento, llegaste tarde. Vas a tener que ver el resubido cuando lo suba. Que igual lo de Dad se lo suelo resubir enseguida, así que debería ser mañana o como mucho pasado mañana. Chihuahua, Coahuila y Sonora se convertirían en campos de batalla. Orozco llevó a cabo una guerra de guerrillas como un comandante clásico, y Pancho Villa, con experiencia de bandido y fugitivo, sería mucho más instintivo y Por eso me sonaba el tipo. Lo bueno es que puedo huir de México cuando quiera. Qué conveniente. personalista con guerrilleros rápidos que parecían sacados de una peli del viejo oeste. El momento clave, el que realmente rompió la espina dorsal del porfirismo, fue la batalla de Ciudad Juárez, entre el 8 y el 10 de mayo de 1911, donde ambos caudillos tomaron la ciudad fronteriza más importante del norte. Fue una victoria brutalmente simbólica y estratégica. Les dio control de la frontera con Estados Unidos, lo que significaba armas ilimitadas. Demostró ¡Bien! No hay mejor aliado en una guerra que Estados Unidos. Porque eso significa que tienes literalmente el maldito presupuesto militar de Estados Unidos de tu lado. Y siempre es bueno tenerlo de tu lado y no contra tuyo. ir al ejército federal y Pregúntenle al Ayatollah. motivó a que gran parte del país se una al movimiento. El gobierno se derrumbó como un castillo de naipes. Porfirio Díaz, con 80 años, estaba todo cogido y físicamente acabado. Es así como el 21 de mayo se firmarían los tratados de Ciudad Juárez, donde se acordó la renuncia de Díaz y de su vicepresidente Ramón Corral. El Bigote presentó formalmente su renuncia ante el Congreso Ya que salió GTA V XD. y salió de México rumbo al exilio en Francia, muriendo poco después en 1915. La primera etapa fue Por el módico precio de tu alma y servidumbre. Sí, pero prefiero la servidumbre a Estados Unidos que la servidumbre a China. Mira cómo está Cuba, ¿sabes? Y mira cómo estaba antes con el tipo de que estaba antes de Castro. Dictadura habrá sido, pero por lo menos tenían que comer. bastante limpia. Madero vuelve del exilio, entra triunfante a la Ciudad de México como el gran salvador de la patria. Aura, dirían algunos. Y en octubre gana oficialmente las elecciones presidenciales. En el papel, México tenía por fin un presidente demócrata e idealista, pero en la práctica
estaban a punto de descubrir que la buena fe no alcanza ni para gobernar el kiosquito de la esquina. Porque Vaya. esto es México. ¿Qué prefieres? ¿Que te pegue unos 50 tablazos, hijo de tu puta madre? ¿O que te meta la verga? Que me meta la verga. Pero toda. Todo mi pedo. Madero era el Vaya. Se la saca y le mide 30 centímetros. ¿Te imaginas? típico idealista que creía que con elecciones libres, libertad de expresión y un poco de buena voluntad se resolvían los problemas de un país que llevaba décadas calentándose. Grave error. Los caudillos Vaya. que pelearon por su ascenso no eran sus amigos, ni siquiera pensaban igual entre ellos mismos. No habían peleado por amor al arte, cada uno quería su propia porción de la... El que hizo ese cuadro jamás había visto un perro en su vida. What the fuck. Porque sé que los Pug eran distintos, porque esto claramente es un Pug. Sé que los Pug eran distintos antes, pero la reporonga, esto parece un demonio. la torta con un emplatado distinto, y la querían ya, mientras que Madero no estaba dispuesto a una reforma radical, ya sea porque en algunos casos no era su idea o porque en otros era sencillamente imposible. Para colmo, cometería dos errores monumentales. Mantuvo el ejército federal porfirista casi sin cambios, es decir, Demonios. ¿Sabes que no has visto un Pug? Te estoy diciendo que en el pasado eran distintos, ¿sabes? Sé que son súper deformes a día de hoy, pero antiguo. ¿Sabes? Esto era un Pug. Antes de... bueno, ya sabes tú, ¿sabes? Antes de que pasaran cosas. mantuvo dentro de casa a sus antiguos enemigos y por otro lado permitió una libertad de prensa casi sin restricciones, lo que te puede sonar muy bonito, pero en la práctica sirvió para que tanto la izquierda como la derecha, como los neutrales y los anarquistas, lo destrozaran diariamente en los periódicos. Vaya. Antes de la selección artificial, exacto. Polarizando al país y movilizando a la gente en contra de su propio nuevo gobierno. Madero no entendía una goma de gestión estatal. Todos querían la torta y él se había sentado en la silla que no la tenía. Vaya. Parece que le gustó. Chale, ya la cagué. A partir de acá se dan una serie de movimientos que me veo obligado a resumir de manera muy escueta. Primero porque es largo y segundo porque cualquiera que no sea mexicano se Tantos bandos para terminar exactamente los mismos. La historia de México resumida en una frase. va a perder un poco. Orozco y Villa volvieron a levantarse en el norte con demandas más radicales, agraristas y fuertemente antiyanquis. Madero, por su lado, respondió enviando a Qué irónico. Teniendo en cuenta que tenían las armas de los yanquis, ¿eh? Creo que México lleva pidiendo que lo anexen desde sus raíces. XD. a Victoriano Huerta a reducirlos, quien se alzaría con la victoria, pero a cambio, el tipo ganaría mucha relevancia y prestigio, convirtiéndose en un personaje como mínimo peligroso para el propio Madero. Puta Zapata madre. se levanta en el sur con la bandera de la reforma agraria más radical de todas, exigiendo la renuncia de Madero, que recordemos que apenas llevaba poco más de un mes en el cargo, y la expropiación Pendejo no dura nada, ¿sabes? Un mes de cargo presidencial. de las haciendas mediante el Plan Ayala del 25 de noviembre. Ustedes tranquilos, chicos. Todo estará bien. Totalmente. Mientras que al mismo tiempo en Veracruz, Félix Díaz y Bernardo Reyes, sobrinos y general del viejo Porfirio Díaz, se levantaron en armas para la restauración del sistema anterior. Vaya. México. Qué final más flashero, el Digital Circus. Sí. Un poquito tarde para llegar a eso, pero sí. Toda esta ensalada terminó en la decena trágica, del 9 al 19 de febrero de 1913. 10 días de infierno en el centro de Mi familia es probable que estas estupideces ocurren en todos los lados, de diferente forma, pero el cuento es básicamente el mismo, la historia de la humanidad. Estamos a día de hoy, en este momento, en la época más pacífica del ser humano, con guerra en Irán y todo. En la época más pacífica del ser humano. Así que imagínate cómo en el pasado, ¿sabes? la Ciudad de México
donde Félix Díaz y Reyes intentaron un golpe de estado. Se desata una brutal batalla campal con artillería pesada, incendios y cientos de muertos civiles. Vaya. Y en el medio de toda esta situación, Huerta, que supuestamente defendía a Madero, se da vuelta como una media. Con el apoyo del embajador gringo Henry Lane Wilson, acaba firmando con los porfiristas el infame Pacto de la Embajada. El 18 de febrero, Huerta es el que da el golpe, apresando a Madero y el vicepresidente. El 19, el Congreso bajo presión acepta la renuncia. Y el 22, mientras los trasladaban a la penitenciaría, son asesinados. Oficial. Vaya por Dios. O sea, demonios. Y es por eso que no quiero ser el líder de un país. Realmente porque intentaron escapar. Una lástima que no dijeron que se suicidaron de 5 tiros en la espalda. Pero bueno, Victoriano Huerta ¿Te imaginas? Sería tremendísimo paralelismo con el México de hoy en día. se autoproclama presidente. Ya va el segundo que lo hace en esta historia. Y establece una dictadura, pero esta vez militar, que la de Porfirio no lo era. Mucho más brutal que la de este último. Disuelve el Congreso, persigue y ejecuta opositores, censura y gobierna bajo ley marcial, una serie de características de su gobierno que lo harían ganarse el apodo de El Chacal o El Usurpador. Sin embargo, otra vez, todos los viejos nombres que venimos viendo vuelven a levantarse en armas contra el nuevo enemigo. Pero esta vez aparece un nuevo personaje en la trama. Parece un chiste esto ya, ¿sabes? Como... Sería muy XD. Pero, o sea, parece un chiste ya esta mierda. Como, nos alzamos, nuevo presidente, dura un año, nos alzamos, nuevo presidente, dura un año, nos alzamos, nuevo presidente, dura un año. La concha de tu madre, elijan. Puedo ser presidente 2 horas, renunciar y cobrar jubilación de presidente. Buen punto. Parece que les gusta elegir a sus tiranos, literal. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien el 26 de marzo de 1913 proclama el Plan Guadalupe. Desconoce a Huerta y se autoproclama, ya van 3, primer jefe del ejército constitucionalista. Su objetivo inicial era restaurar el orden constitucional y llamar a elecciones, sin grandes promesas todavía. A su lado aparecen otros nombres: Álvaro Obregón, Pablo González... ¡Obregón! Ese apellido me suena. México dice quiero que se repita la ocasión. Otro ya conocido Pancho Villa, que funda la División del Norte, su fuerza militar con tintes de bandido, pero esta vez mucho más organizados. Ahora sí que México se va al carajo. Guerra total. Lo único que Huerta podía controlar era el centro, a duras penas porque su ejército... México parece el reino tierra de Avatar, constantemente en guerra, literalmente, ¿sabes? La única diferencia es que el reino tierra no estaba en guerra consigo mismo, estaba en guerra con la nación del fuego. Pobre México. El peor enemigo de un mexicano. Otro mexicano. Tal. Lo único que Huerta podía controlar era el centro, a duras penas porque su ejército estaba partido encima por la corrupción. Para colmo de todo, si la cosa ya estaba en llamas, en abril de 1914, Estados Unidos, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, quien odiaba a Huerta, ocupa Veracruz tras el incidente de Tampico, tema sobre el que ya hice un video hablando de este y el Pacto ABC, que puedes ir a ver si te interesa. Para julio de este mismo año, Datazo. Huerta ya no daba más. La toma de Zacatecas por parte de Villa fue una carnicería decisiva, haciendo ¿Qué clase de nombre es Zacatecas, por Dios? Según nuestro microestado. Siempre que vemos algo de historia, Menéndez saca la misma idea. Es espectacular. renunciar el 15 No, ¿para cuándo el servidor de Minecraft del canal? Algún día. Voy a ser honesto, se me había olvidado. de julio y exiliándose lejos de México. Pero nuevamente, todo se va a ir al carajo. ¡Basta, México! ¡Basta! ¡Deja de hacerte mierda, te lo pido, por favor! Nuestra edición más reciente, Genórmica. General, continúe. Las diferencias entre Sutil. Carranza, Villa y Zapata eran irreconciliables. Todos estos no habían parado de pelear Cuarta etapa, pendejos, no duran nada, que hijo de puta. juntos solo por el enemigo en común, no porque se llevaran bien. En octubre de 1914 Tiene sentido. De nuevo, no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano. se hace la Convención de Aguascalientes para intentar poner orden, la cual nombra a Eulalia Según el lore del Reino Tierra, está fragmentado y en constantes guerras civiles, además de lleno de líderes o políticos corruptos e incompetentes. Vaya. O sea, estaban más unificados cuando estaban en guerra con la Nación Fuego que cuando no estaban en guerra. XD. La puta madre. Es como la China, de verdad. Por lo menos la China antes del comunismo. Gutiérrez, presidente provisional,
el único que no se autoproclamó, pero para hacerse la Vamos aprendiendo, México, se puede. corta, Villa y Zapata se alían y en noviembre entran juntos a la Ciudad de México, sacándola patadas en el culo y sentándose ambos, dejándonos una icónica foto de estos en el sillón presidencial. Ya no sé cuántos van autoproclamándose presidentes y no sé qué pretendían, pero esto evidentemente va a durar lo que dura un pedo en una canasta. La puta que te remil parió. Qué buen título para la tapa, ¿no? Porque no solo se pelearían entre ellos, sino que la guerra civil que llegó después sería la más brutal en pérdidas humanas. La cosa es que tras bien. algunas idas y vueltas, recuerden que me estoy pasando varias mini batallas por encima, en abril y junio de 1915, Obregón le da a Villa 2 papeadas termonucleares cuya onda expansiva se sintió en Buenos Aires, mediante las batallas de Celaya, trincheras, alambre de púas y ametralladoras contra la caballería villista. Murieron miles y miles de mexicanos. Fue el fin de la división del norte como Estuvimos tan cerca de librarnos de los mon. Era re violento y hijo de puta. ¿No viste que en Rosario un tipo robó material nuclear? ¿Qué? ¿Hay material nuclear en Argentina? Y no solo en Rosario, Argentina. ¿The fuck? Ya ni mi país con tanto cese al fuego que dura menos que una eyaculación de Flash XD. fuerza dominante, por lo que Villa pasa a la táctica de guerrillas y en 1916, en un acto de locura, ataca Columbus, Nuevo México. ¡Qué bien! ¡Estados Unidos! Yo ya ¡Ah! Súper inteligente, mi compadre. Si en La Plata hay una central nuclear, vaya por Dios. ¿Y cómo putas te roban material nuclear? ¿Cómo podéis ser tan inepto, la puta madre? no entiendo nada. Esto provoca la expedición punitiva estadounidense de Pershing, que no pudo atrapar a Pancho y quien se llevó todo el cachetazo sería el propio país, en un acto que el tío Sam realizó más como para demostrar que México era su perra que otra cosa. Y mientras todo se iba a la... A ver, para ser justo, ellos atacaron primero. Si ahí no lo sabía. No, no sabía. Primera noticia que tengo de que Argentina tiene una central nuclear. Mierda, Zapata, el del sur, estaba jugando a la casa de muñecas en Morelo, aplicando su propia reforma agraria con juegos de azar y mujerzuelas, Estaban los memes de la parte de Half-Life de la 1. ¿What? armándose una especie de mini estado independiente. Joder. Ay, Dios. Es Crearon su micronación, la puta madre. un evento Nos robaron la idea. más complicado y enrevesado de lo que parece. Al final, por agotamiento más que nada de casi todos los bandos, Carranza, más astuto políticamente, convoca un congreso constituyente en Querétaro en 1916. El Por 5 fin. de febrero de 1917 Estamos avanzando. Un niño una vez construyó un reactor nuclear en su casa en vez de... en maíz. ¿En qué parte del mundo? ¿What? se promulga una nueva constitución, una que metía cosas que para ese momento se habían promulgado en muy pocos países en general, que se pueden resumir en derechos laborales, nacionalización de tierras y subsuelo, educación pública obligatoria, No hay nada más pelotudo que la nacionalización del subsuelo. Como tenía una casa, estáis haciendo un hoyo porque yo qué sé, vaya a plantar un árbol y chocáis con una fuente de petróleo y ahora el petróleo es del Estado y tu casa es del Estado y vas y te jodes. ¿Qué pelotudez más grande la nacionalización del subsuelo? Literalmente robo. no reelección y separación iglesia del Estado, varias de las cuales fueron metidas para ya contentar al máximo número de personas posibles. Carranza se hace elegir presidente en elecciones controladas y asume en mayo de 1917. Posteriormente, hasta 1919, tendría que encargarse de Zapata en el sur hasta que este se muere. Básicamente México nació muerto y está intentando la rico hasta el día de hoy. XD. Y sí. Ya que, bueno, es el único que siguió resistiéndose. Pero oficialmente la revolución termina acá. Como que al principio te vas perdiendo porque te agarra desprevenido, pero ya después tomas todos los simbolismos y los vas ordenando tal cual como si fuera una comuna. Ahí fue donde hallé el mensaje oculto. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Una completa locura lo que acabamos de ver. Entre Literal. 1 y 2 millones de muertos, cifras que escalan a 3,5 si tomamos en cuenta las muertes por hambrunas y la emigración producto del conflicto. Vaya por Dios. ¿Vieron lo que pasó en un municipio que estaba estacionado el auto de uno de los trabajadores en el municipio?
de los que trabajan en el municipio en un motel y le descubrieron que era infiel a la mujer. ¿Cómo estacionáis un...? Por eso no hay que estacionar el auto del trabajo en un motel. Por favor, no se dejen descubrir, no se vendan. Si van a engañar, por lo menos háganlo bien. Dando como resultado que de una población de en ese entonces 15 millones desaparecieran del país por muerte o huida entre el 10 y el 15%. Por ¡Buah! O sea, como 2 a 3 millones de personas simplemente se fueron porque, mamita, me quiero ir. Supongo que eso explica la fuga de cerebros en el país. Los que tienen potencial se van cuanto pueden. Y sí. políticamente terminó con el porfiriato, sí, pero acabó reemplazando una dictadura personal por un sistema autoritario de partido único que duraría varias décadas, el PRI. O sea, en este sentido, casi lo mismo. La Constitución de 1917 fue su gran legado, base de todo el México del siglo XX y que contaba con algunas cosas. ¿Qué? ¡Bajen la manito! ¡Bajen la manito! Tú le dices esto a un zurdo mexicano que esto es México y le explota la cabeza. Bastante interesantes, pero que igualmente se escribió de una forma bastante ambigua por momentos, dejando cosas tanto positivas como negativas a largo plazo o al menos plausibles de ser usadas como herramientas políticas a futuro. Económicamente no hay por dónde darle. La revolución destruyó muchísimo y la recuperación sí, ¿no? sería muy lenta. La reforma agraria fue masiva, sobre todo con Cárdenas, pero esta, en vez de solucionarlo todo, creó sus propios problemas de productividad. ¡Qué bien! Socialmente dio derechos a obreros y campesinos, aunque las promesas nunca se cumplieron del todo, ya sea ¿Me estás diciendo que si algo se escribe en un papelito no se vuelve verdad automáticamente? O sea que en Cuba no todos tienen casas. Dato curioso, en la Constitución de Cuba todos tienen derecho a tener una casa otorgada por el Estado. Datito. Dato curioso, casi nadie tiene casas también. que o no se quiso o porque en realidad las medidas que se creían nunca llegaron al resultado esperado o porque simplemente algunas eran imposibles de cumplir. Pero no negaré que es un paraíso para los que somos extranjeros. XD. Culturalmente creó la identidad mexicana moderna, muralismo, corridos, cine y el mito de la revolución como el origen de todo lo bueno. Al final, con los números en la mesa, podemos intuir que la revolución no fue ni el paraíso que venden en algunos manuales escolares, ni un fracaso total. Fue un proceso incompleto, caótico, sangriento y muy mexicano. Empezó buscando democracia y terminó en el reemplazo de una dictadura con lo mismo pero más elegante. Algo de lo que tal parece Literal. solo un mexicano estaría capacitado para opinar. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Malditos changos, no sé. No saben elegir presidentes. Mira, está en directo. Viendo el partido. ¿Sabes? No llores, María Teresa. What the fuck. Argentina versus Austria. Pero bueno, ya. Si les gustó el video del ruso o mi reacción, pueden suscribirse tanto a mí como al ruso. Y nos vemos mañana. Vamos a marcar el video como veído. El directo continúa.